Durante nuestro caminar en la vida cristiana, algo que debemos entender es que Dios tiene planes personalizados en lo que respecta al cumplimiento del propósito. No podemos simplemente intentar decidir la conducción de nuestra vida. Pero incluso cuando entendemos que Dios nos está llevando a determinado lugar o destino, aún necesitamos comprender que a lo largo del camino hay orientaciones para las rutas que tomaremos y para aquellas que necesitaremos ajustar. Ese es el tema de nuestra conversación hoy. Quédate conmigo y en los próximos minutos vamos a entender un poco más la orientación bíblica al respecto. Hoy estoy en el Centro Histórico de Santiago de Querétaro, en México, pasando para traer una palabra más a tu corazón. En Santiago capítulo 4, de 13 a 16, leemos: escuchen ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, allí pasaremos un año, haremos negocios, tendremos ganancias. Ustedes no saben lo que sucederá mañana. ¿Qué es la vida de ustedes? Ustedes no son más que neblina que aparece por un instante y luego se disipa. En lugar de eso, deberían decir, si Dios quiere, no solo viviremos, sino que también haremos esto o aquello. Ahora, sin embargo, ustedes se enorgullecen de sus arrogantes pretensiones. Todo orgullo semejante a ese es malo. Bueno, el subtítulo que tengo en la traducción de la Biblia que estoy usando es la incertidumbre de la vida. Pero Santiago no está hablando solo de la incertidumbre de la vida. Evidentemente, él cuestiona qué es la vida de ustedes. Ustedes no son más que neblina que aparece por un instante y luego se disipa. Él también nos lleva a la conclusión de que deberíamos decir, si Dios quiere, no solo viviremos, sino que también haremos esto o aquello, pero más que la incertidumbre del tiempo de vida. Podemos añadir aquí otras incertidumbres. ¿Cómo será la trayectoria de nuestro camino? Todos existimos para cumplir un propósito. Se equivoca quien cree que un llamado a un lugar específico es solo para aquellos que han sido llamados al ministerio a tiempo completo. Dios tiene planes y propósitos, y para eso muchas veces moverá a las personas de sus lugares, hablando geográficamente, a otros. Para Abraham, el Señor dice, ve a una tierra que aún te mostraré. Curioso es que Dios no lo muestra de una vez. Básicamente el Señor dice, mientras caminas, te iré señalizando. Entonces, hay algunos aspectos de nuestro camino que clasifico como direcciones genéricas o generales que Dios puede traernos, pero a lo largo del camino necesitamos direcciones precisas. No siempre, incluso cuando sabemos un destino hacia donde Dios puede dirigirnos, sabemos exactamente cuáles serán las rutas. Hablando sobre el destino, todos debemos orar para entender el llamado de Dios, el cumplimiento del propósito. Mardoqueo envió un mensaje a su sobrina Esther cuando ella estaba en el palacio. ¿Quién sabe si no fue para un tiempo como este que llegaste a ser reina? Traduciendo, tú, hija mía, no fuiste colocada en este puesto, en esta alta posición de influencia, por casualidad. ¿No era precisamente para esta coyuntura que Dios te puso ahí? Y a lo largo de nuestro camino, no solo necesitamos discernir lo que Dios tiene, sino también orar para que se cumpla su voluntad, para que haya claras señales y para que Él no solo señale el destino que debemos buscar, en lugar de solo intentar decidirlo por nosotros mismos. Habitaremos, viviremos en esa ciudad, ganaremos dinero de esta o aquella manera, todo el tiempo clamando si el Señor quiere, en otras palabras, que la voluntad de Dios y no la nuestra prevalezca. Pero noto personas que a lo largo del camino lo máximo que logran tener es una dirección general, pero muchas veces no entienden las rutas. Por ejemplo, cuando estamos moviéndonos en el coche usando un GPS y de repente pierdes una salida o te das cuenta de que hay alguna irregularidad, algún ajuste del momento y simplemente no puedes seguir la ruta propuesta, lo que hará el GPS es recalcular la ruta. Te ofrecerá opciones de ajuste de ruta. El destino seguirá siendo el mismo, permanecerá igual, pero la forma de llegar allí, los accesos, los desarrollos serán distintos y diferentes. Entonces, Abraham entiende que debe ir a Canaán, pero pasará por varios cambios a lo largo del camino. Y lo mismo sucede con los demás patriarcas y muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia. En Hechos 16, por ejemplo, vemos que el apóstol Pablo quería ir a Asia en uno de sus viajes misioneros y el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Intenta forzar al menos pasar a Bitinia, sigue teniendo restricciones, después vendrá una dirección.
En una visión, el Señor le habla a él a través de un joven macedonio que aparece y le dice, pasa por Macedonia y ayúdanos. ¿Estaba Pablo equivocado respecto a la percepción que tenía sobre Asia? No. En el futuro, Asia sería el mayor escenario del ministerio de Pablo. Entonces probablemente él tenía un sentido de destino ya muy bien calibrado en términos de la dirección de Dios, pero tenía una dificultad en relación a la ruta, no solo de a dónde llegar. El libro de Eclesiastés nos dice que el sabio entiende el tiempo y el modo. Muchas veces los creyentes no están buscando la dirección de Dios ni para lo que deben hacer, pero aquellos de nosotros que ya tenemos dirección de qué hacer, necesitamos también entender la importancia de comprender detalles de cómo y cuándo, no solo la forma correcta de hacerlo, sino el momento correcto. Y a lo largo del camino hacia un destino, podemos pasar por etapas completamente diferentes. José recibe de Dios un sueño que le presenta un destino profético. Él sabe que será levantado a una posición de gobierno. Antes de eso, es vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. De esclavo, termina en prisión. Muchas rutas van siendo cambiadas frente a José antes de que él alcance el destino. Y la cuestión es cómo podemos discernir las rutas. Entonces, en cada etapa necesitamos entender que a pesar de tener el entendimiento de las líneas generales de la dirección de Dios, necesitamos detalles más específicos a lo largo del camino. Entonces, por ejemplo, cuando Jacob sale de la casa de sus padres y Dios se le aparece en Betel, el Señor dice, mira, yo estaré contigo mientras vas y te traeré de vuelta y no te dejaré hasta que haya cumplido todo. Jacob sabe que en algún momento tiene que volver a la tierra de sus padres, que el propósito de Dios involucra esa localidad geográfica que es la tierra de Canaán. Sin embargo, cuando estaba en la casa de Labán, donde permanece 20 años debido a la amenaza de su hermano Esaú de matarlo, allí forma una familia, las cosas simplemente van sucediendo, el tiempo pasa y tenemos un detalle interesante registrado en Génesis, en el capítulo 31, del 1 al 3. Dice así, Jacob escuchó los comentarios de los hijos de Labán que decían, Jacob se apoderó de todo lo que era de nuestro padre. Él juntó toda esa riqueza a partir de lo que era de nuestro padre. Jacob, por su parte, notó que el rostro de Labán no le era favorable como antes. Hasta aquí, lo que tenemos es un detalle de Jacob haciendo una lectura de las circunstancias, solo que el texto sigue y dice así, y el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces aquel destino general que él tenía sobre volver a Canaán sigue siendo el mismo. No hay cambio de destino, pero él entiende el timing, el tiempo correcto. Él entiende que ahora es necesario un ajuste de la ruta, de los procesos, de los rieles por los que está pasando. Pero es interesante destacar que nuestras decisiones no pueden basarse solo en circunstancias. Leímos a Tiago y comenzamos esta charla diciendo que no sirve de nada planear observando las circunstancias, intentando acertar probabilidades de negocios y otras perspectivas, pero evidentemente tenemos que tener la voluntad de Dios, que es la orientación del Señor. Por otro lado, una buena lectura de las circunstancias, como es el caso de Jacob, puede llevarnos a buscar la dirección divina con cuestionamientos sobre estos ajustes de ruta. Cuando la Biblia enfatiza la percepción de Jacob respecto al cambio de comportamiento, tanto de su suegro como también de sus cuñados, aunque su decisión final se basó en la palabra que Dios le dio, esa percepción de lectura que lo lleva a cuestionamientos, muchas veces es lo que necesitamos para recibir de Dios una orientación. La Biblia dice que mientras Nabucodonosor cuestionaba lo que vendría después de la estación en la que estaba en el reinado, es cuando Dios le da aquella visión de la estatua con los diferentes tipos de metales que Daniel luego interpretará. Cuestionamientos que nos llevan a evaluar nuestras circunstancias ante Dios muchas veces son instrumentos para llevarnos a tener la orientación que nos falta. Entonces, aunque nadie debe tomar decisiones solo evaluando circunstancias, es prudente saber evaluar circunstancias hasta el punto de entender que hay momentos en los que tenemos que buscar con más determinación la dirección de Dios en nuestros caminos. Cuando miro la Escritura, también percibo una lección en Génesis, en el capítulo 35, que involucra al mismo patriarca Jacob. En el capítulo 34, después de que él ya había hecho un ajuste de rumbo, sale de la casa de Labán. Ahora está regresando a la casa de sus padres, se establecen en Siquem, tienen un problema serio en Siquem. Vimos que al cambiar el capítulo, Génesis 35, verso 1, después del problema de Siquem, la Biblia dice, Dios a Jacob, levántate, ve a Betel, habita allí.
Lo que tenemos aquí es una dirección de Dios, pero nuevamente constatamos la combinación de la dirección divina con el cambio drástico de las circunstancias en la vida de Jacob, ambas conduciéndolos a un cambio de lugar y llevándolo de regreso a aquel lugar inicial que el Señor le reveló que debía estar. En Génesis capítulo 28, versículo 15, Dios declara que haré que regreses a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que cumpla lo que te prometí. Entonces, es evidente que nuestras decisiones no pueden basarse solo en las circunstancias, sino básicamente, primordialmente, en la dirección de Dios. Sin embargo, la buena lectura de las circunstancias, quiero enfatizar, nos lleva a tal vez corregir rutas en momentos específicos, buscando ese entendimiento del cómo, del cuándo, porque el sabio entiende el tiempo y también entiende el modo. Nuestra vida debe ser un acto continuo de dependencia del Señor, de sus directrices, de la rendición a su liderazgo, para que su voluntad sea vivida y experimentada de forma plena y completa. Algunos encuentran esto extremadamente desafiante. Yo honestamente me gusta decir que esto es tremendamente alentador. Si Dios nos señalara todo de una vez, quizás entraríamos en un estado de autosuficiencia, como quien dice, no necesito depender del Señor para nada. Pero cuando Dios le dice a Abraham, ve a una tierra que te mostraré, en otras palabras, mientras vas, yo te estoy mostrando. Él está diciendo, mientras caminas, sigue dependiendo de mí. Cada día que pasa, podemos tener más claridad del plan y del propósito de Dios. Y a medida que Él trae más luz, tenemos los elementos necesarios para los ajustes de ruta, aunque no haya necesariamente un cambio de destino. Que podamos hacer esto con la sabiduría de lo alto, con la clara orientación bíblica, buscando y dependiendo siempre de la dirección del Espíritu Santo, algo que está disponible para todo cristiano, como dice Romanos 8 y 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios.